Vamos a nuestras Biblias, el Salmo 20. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ya nomás tengo el Señor venimos ante ti, escojan. Al Salmo 20. Ok, vamos a hacer una cosa. Hace un rato leímos, no éramos muchos, pero podemos ir leyendo un versículo cada quien para poder luego hablar sobre este salmo, lo que vamos a meditar. Entonces, déjenme abrirlo el Salmo 20. Leo yo el primer versículo y ustedes siguen con los siguientes versículos. Dice, así como está en sus lugares, que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios confiaremos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda en el día que clamemos. Ok, hay varias cosas que destacar. Brevemente vamos a verlo en este salmo. Lo primero dice que el Señor te responda en el día de la angustia. Esta es una de las cosas interesantes porque generalmente estamos acostumbrados a una teología en la que no hay problemas, sino que los problemas pues son resultado de una mala vida cristiana, según algunos, ¿no? Pero la realidad es que en la Biblia todos los hombres de Dios tuvieron sus tiempos de problemas. No debemos ver de la manera equivocada el día de la angustia, pero sí es como dice en Efesios 6, que para que podamos estar de pie en el día malo, dando a entender que habrá días malos y días en los que nosotros tenemos que tener esta dependencia en Dios. Bueno, y de hecho así hemos llamado este mensaje, dependencia en Dios. Ahora, dice, te responde en el día de la angustia, el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Es decir, que te levante, que te guarde, que te ponga al cuidado o alejado del peligro al ponerte en alto. Es la imagen de ser tomados de en medio de una situación difícil, ser sacados por Dios y puestos en un lugar seguro. Esta es la imagen de Dios me respondió, que levanta del polvo al débil, que Él rescata al necesitado, exalta a las personas, y esto es lo que está diciendo, Él te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda. Lo que nosotros tenemos que considerar es que la Biblia en realidad está enfocando toda la ayuda en Dios. Sea Dios el que responda, sea el Dios el que nos ponga en alto, sea Dios el que envía ayuda y dice, y desde Sión te sostenga. Desde ahí, desde su santo monte, desde su hogar, desde donde Dios habita, desde ahí Dios te dé sustento. Luego sigue hablando, pero estos primeros puntos en los primeros dos versículos son la obra de Dios, la forma en que se manifiesta el cuidado de Dios. Luego dice que se acuerde de todas tus ofrendas y entonces nos ponen un predicamento. ¿Cuáles ofrendas? Y entonces tenemos nosotros que considerar lo que en realidad significa la ofrenda. Porque es cierto, en aquel tiempo había ofrendas y estaba la ley que dictaminaba qué tipo de ofrendas se debían llevar en qué ocasiones. La gente estaba más, podríamos decirlo, tenía más orden en cuanto a lo que era ofrendar.
porque estaba obligada y a final de cuentas lo veían como parte de lo que ellos tenían que hacer como pueblo. No se sentían obligados en ese sentido, sino obligados en el sentido moral, cultural, y lo hacían. Ahora nosotros llegamos al punto en que nuestras ofrendas, pues sí son económicas, pero también nuestra propia vida tiene que ser ofrenda a Dios. Nosotros mismos tenemos que ofrendarnos a Dios, pero esa es la situación. Es una cuestión de depender de Dios. Yo he dicho esto, si hay una persona que no diezma, por ejemplo, y pasa por momentos económicos difíciles, ¿qué le puede pedir a Dios? Sinceramente, es decir, ¿cómo Dios escucharía esta situación económica que atraviesa cuando no ha honrado a Dios con lo que Dios le ha dado? Es un punto que se debe considerar. Ya se ha hecho o se ha expandido mucho el hecho de que, como han existido hombres, llamándose a sí mismos pastores, que han abusado de las iglesias, ofreciendo dones inexistentes a cambio de que la gente vaya y dé dinero, y se dice, bueno, los pastores roban, los pastores se quedan con las ofrendas, entonces ya no vamos a dar. Para la gente ha sido un buen pretexto porque se guarda el dinero, pero ambos, tanto los pastores que hacen eso como la gente que hace eso, se olvidan de Dios, que con la ofrenda estamos honrando a Dios. Entonces dice, Él se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto. Es decir, cuando tú traes tu ofrenda a Dios, que Él haya aceptable. Pero aquí es entonces donde nos preguntamos, ¿qué tanto en verdad nosotros creemos en Dios, dependemos de Dios, porque viene el día de la angustia? Y entonces voltearemos a ver a Dios, pedir ayuda a Dios, y Dios dirá, ¿en qué sentido me honras cuando estás bien? Porque esto es finalmente la situación que está planteando este versículo. Por eso empieza señalando todo esto. En el día de la angustia, un momento difícil para nosotros, tenemos nosotros que depender de Dios. Este es el punto. Después dice que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. ¿Por qué lo pone después de esto? Porque es evidente que si yo honro a Dios, que si yo creo en Dios, confío en Dios, lo que hay en mi corazón tiene sentido delante de Dios. El deseo, mi anhelo, esto es evidente que si yo sé honrar a Dios, lo que estoy pidiendo a Dios, no tiene nada de que alejarse de Dios. Pero si, por ejemplo, yo digo, bueno, ok, no honro a Dios con lo que tengo, pero le estoy pidiendo que me dé más, porque curiosamente ocurre. ¿Cuántas peticiones de oración recibimos en la lista en los diálogos de la iglesia? No nos piden que oremos por familiar, por persona. ¿Dónde está esa gente ahorita? ¿Dónde están los que tienen peticiones de oración en la reunión de oración? Es algo que habría que preguntarnos, porque dicen, bueno, ok, pidan por esta familiar, pidan por esta persona, pidan por esta necesidad, pero cuando tenemos una reunión de oración deberíamos estar todos, ¿sí o no? Entonces, esto es parte también de lo que nosotros tenemos que ir meditando. Si vamos a poner nuestras peticiones delante de Dios, tenemos que aprender a honrar a Dios. Por eso esto viene del hecho de conceda los deseos de tu corazón, cumpla tus anhelos, después de hablar de las ofrendas y holocaustos que hacemos a Dios. Y entonces, como resultado de esto, dando a entender que a pesar de que es el día de la angustia, los demás como iglesia dice, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Podríamos decir que el Salmo termina aquí, o al menos una sección, que nos habla sobre el sentido de la angustia, pero después viene una confesión que tiene que llevarnos a nosotros a reflexionar sobre nuestra dependencia en Dios. Quizás este Salmo sea el que más a mí me ayudó en el tiempo que yo medité más en este Salmo y que llamó más mi atención porque lo había leído antes, años antes, y no había meditado en ello. Pero cuando yo empecé a pastorear, aún trabajaba en Probosque, y fue donde yo fui entendiendo la situación de depender de Dios. Y entonces nos dice el versículo 6, ahora sé que el Señor salva a su ungido. El ungido puede ser Jesús, porque el nombre es ungido, es Jesús, el Cristo. Cristo significa ungido, Mesías,
también significa ungido. Pero en este sentido, también todo cristiano es ungido. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Tiene la unción, dice Juan, la unción que está en ustedes les enseña todas las cosas. ¿Y cuál es la unción? El Espíritu Santo. Hay quienes han inventado unciones porque necesitan que la gente dependa de ellos, entonces dicen, tengo unción de esto, unción de aquello, y sienten que tienen unciones de muchas cosas, pero en realidad es solo para vender humo, como dicen, ahora está de moda ese término, ¿no? El vende humos que dice yo tengo una unción de alegría y se las voy a impartir y luego recogemos la ofrenda y cosas de este tipo. Bueno, el ungido de Dios, que es Jesús, es precursor de todos los demás cristianos que son ungidos por el Espíritu Santo. Porque nosotros podríamos decir, salvas ungido, que en este caso es el rey, al menos ya literalmente es David el que está hablando, y nosotros podríamos decir, qué bueno que salve a David, ¿no? Que tiene que ver conmigo, hablando de David, el rey de Israel. Pero entendemos que habla de todo cristiano. Dice, le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Esto aplica a la confianza que debemos tener de Dios. En medio de situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros llevar nuestras peticiones. Porque miren, cuando dice le responderá, significa que previamente hubo una petición. Previamente hubo una oración. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Y entonces concluye con esta comparación que nosotros podríamos hoy en día trasladar a determinados objetos dependiendo de nuestro entorno. Algunos confían en carros y otros en caballos. Está hablando militarmente. El ejército más fuerte tenía carros de guerra y tenía caballos. Los carros podían arrasar igual que los caballos con toda la gente de a pie. El ejército que tenía más caballos tenía más fuerza y por eso los ejércitos confiaban en los caballos y confiaban en los carros. Sin embargo, aunque no los tuviéramos, que hoy en día podría ser, unos confían en los tanques de guerra y otros en sus aviones, o unos confían en misiles y otros en drones, porque ya se dieron cuenta que un tanque de millones de dólares puede ser destruido por un dron de miles de dólares. Entonces ya no vale la pena tener tanques en estos tiempos y los tanques van a caer en desuso, porque si un dron que cuesta $2,000 puede destruir un tanque de 4 o 5 millones de dólares, van a invertir más en drones, ¿no? Y dejar los tanques. Bueno, pero esto habla de cómo hay cosas en las que uno confía, pero podríamos decir, unos confían en el dinero, otros confían en sus amistades, otros confían en su posición delante del gobierno, unos confían en sus contactos, unos confían en su capacidad personal, todo este tipo de cosas. ¿En qué confiamos nosotros? Ese es el punto. Unos confían en que tienen mucha abundancia de cosas, otros confían en su situación económica, etcétera. Pero entonces dice, algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. ¿Qué vamos a confiar? En Dios. Ahora, no significa que no tengamos con qué, pero a pesar de tener con qué, ¿en quién debemos confiar? Unos confían en su astucia y en su inteligencia. Otros confían finalmente en que dicen, bueno, esto para mí es sencillo, es pan comido. Pero nosotros, a pesar de la capacidad, a pesar de los recursos, a pesar de nuestra situación, debemos confiar en Dios. Porque esto precisamente es lo que hace la diferencia. Hay iglesias que confían en sus sistemas, hay movimientos misioneros que confían en sus agencias, en sus cursos y capacitaciones, y dicen, todo va a salir bien porque estamos tocando todos los puntos, etcétera. Pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Porque estaba viendo un material ayer precisamente que buscaba unos documentos, materiales de hace décadas que me tocó estudiar sobre cajas de herramientas para plantación de iglesias, sistemas de evangelismo, etcétera. En todo eso se ha confiado. Y uno pregunta, ¿en verdad eso ha desarrollado a la iglesia? Son asuntos en los que
Ha habido sistemas de evangelismo, pero no precisamente ha sido lo que Dios ha usado para el crecimiento. Entonces, tenemos nosotros que creer en nuestro Dios. Que se tiene que tener un sistema para hacer las cosas, es cierto. Se tiene que tener materiales, es cierto, pero nuestra confianza debe estar en Dios. Y ahí es donde nosotros no debemos perdernos como iglesia. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los que tienen caballos y carros? Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado. Ahora, ¿qué significa que nos hemos levantado? ¿Qué precede a ese habernos levantado? Porque no estábamos dormidos. ¿Qué significa? Que caímos. En algún momento caímos. Ellos se doblegaron, cayeron, bueno, nosotros también, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Entonces, la cuestión es, hay que confiar en Dios porque las circunstancias de la vida no están bajo nuestro dominio. Porque aunque pudiéramos decir esto me va a funcionar muy bien, no hemos nosotros cubierto todas las alternativas que pudieran ocurrir. Entonces no podemos decir no puede salir nada mal. No, dice esta famosa ley de Murphy, si algo va a salir mal, si algo puede salir mal, seguramente va a salir mal. Entonces tenemos que tener claro que muchas veces nuestros propósitos, nuestros planes pueden estar muy bien diseñados y algo va a fallar. Y tendremos que confiar en Dios en eso. Nosotros nos levantamos, nos mantenemos en pie. Ese es el asunto. En medio de las situaciones que vivimos, nuestra dependencia debe estar siempre en Dios. Confiar en el nombre de nuestro Dios o en nuestro Dios confiaremos. Termina diciendo esta petición, salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Y entonces uno se pregunta, ¿quién es el Rey? ¿Quién es el Rey a quien nosotros debemos clamar? Dios. Entonces, por esa razón, primero habla del ungido, luego habla del Rey, pero el que está escribiendo el Salmo fue ungido como Rey y por lo tanto entiende la autoridad y entiende la elección de Dios. Fue ungido porque fue seleccionado por Dios. Todo cristiano ha sido elegido por Dios. Aun los que dicen que Dios no elige, que ellos lo eligieron. Pero pues un día, bueno, los que son verdaderamente elegidos comprenderán eso, ¿no? Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. La misma petición del inicio, que el Señor te responda en el día de la angustia. Ese es nuestro deseo. Esa es la situación que nosotros debemos traer delante de nuestro Dios. Reconocer que dependemos de Dios. Reconocer que a pesar de que tengamos con qué. Miren, ¿por qué Dios se perfecciona? Su gracia y su poder se perfeccionan en la debilidad. Porque somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. No tanto cedemos a Dios todo el control. Pero si nosotros tenemos con qué, pensamos que ese con qué nos lo dio Dios para que nosotros lo resolvamos y dejamos de confiar en Dios. Y es precisamente eso lo que debe cambiar en nuestra manera de pensar, porque el que nos dio ese con qué hacerlo, aún así espera que nosotros dependamos de Él. Porque el que nos da el alimento nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos lo ha dado y aún así espera que nosotros sigamos orando a Él y dependiendo de Él. Así es que vamos a tomar un momento para orar, para acercarnos a Dios, un momento personal en oración, donde nosotros expongamos nuestra confianza en Dios. Creo que esa es una parte importante. Miren, en serio que consideramos que las cosas que estamos viviendo en este tiempo como iglesia, lo que Dios quiere provocar es nuestra dependencia en Él. Muchos se han olvidado de Dios, aunque no dejan de ser cristianos, pero no consideran a Dios en sus vidas. No tienen una búsqueda para depender de Él. Y entonces vamos a orar poniendo nuestros planes en las manos de Dios, como dice aquí, poniendo nuestros anhelos, nuestras peticiones,
buscando depender de Dios. Miren, yo muchas veces ya sé cómo voy a hacer las cosas y ya sé con qué. Aún así yo me pongo a orar por ellas. Porque yo tengo que saber si es el momento de usar las cosas y de hacerlo de esa forma. Y eso en realidad pareciera de pronto una debilidad, pero es lo que Dios espera de nosotros, que seamos dependientes completamente de Él. Así es que acérquense a Dios en un momento personal de oración. Y después los guío en oración y concluimos esta parte con un canto. Padre, los que estamos hoy aquí, Señor, entendemos, Padre, lo que es buscar tu rostro en oración. Conocemos, Padre, y sabemos, Señor, que no todos tienen finalmente la oportunidad de estar aquí, pero ponemos en tus manos a cada uno en la iglesia, Señor. Padre, tú conoces el motivo por el cual muchos no están hoy para rendir este culto a tu nombre o para poner sus peticiones delante de ti. Pero nosotros estamos aquí porque entendemos esta comunión contigo, Señor. Padre, confiamos que tú harás esta obra en nuestras vidas. Confiamos, Padre, que tú te manifestarás sobre nuestros corazones. Y, Padre, nuestras peticiones están delante de ti, Señor. Aquellas, Señor, que tú nos has dado claridad sobre lo que debemos hacer, lo llevamos delante de ti. Aquellas en las que necesitamos dirección, hemos orado por tu dirección, Padre, así como por tu protección y por tu provisión, Señor. Porque dependemos de ti, Padre. Dependemos de las indicaciones que tú nos des. Dependemos de los recursos y las fuerzas que tú nos des. Dependemos, Padre, también de tu cuidado, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Dependemos de ti en todo esto. No siempre lo tenemos claro, no siempre lo recordamos, no siempre salta a nuestra mente, a nuestros ojos esta necesidad, pero así ha sido siempre, Padre. Tenemos necesidad de depender de ti, de poner nuestros planes, de poner nuestros sueños en tus manos, Señor. Nuestro anhelo, Padre, delante de ti. Por eso, en esta hora, Señor, nos acercamos delante de tu trono, Padre, poniendo nuestras peticiones, nuestra necesidad, reconociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, en quien nosotros confiamos, de quien nosotros dependemos, porque si la salvación fue por gracia, la vida cristiana lo es todavía más por gracia, Señor, porque hemos de enfrentar muchas batallas y luchas y tenemos que recordar este salmo. Aunque tengamos nosotros en qué confiar, nosotros confiamos en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Y nos acercamos, Padre, como pueblo tuyo, Señor. Venimos hoy delante de ti para exaltar tu nombre, Señor, para que tú seas alabado por nuestros labios, reconocido en gratitud, Señor, y para llenar tu trono, Señor, de gratitud en esta hora. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.